Sean todos bienvenidos a Ríos de Vida, fluyendo en la gracia del Espíritu Santo. Sean todos bienvenidos a Ríos de Vida, fluyendo en la gracia del Espíritu Santo. Bendiciones, hermanos y hermanas de Radio Fe Carismática Católica. Este es su espacio de estudio bíblico, Ríos de Adoración. Demos gracias al Señor nuestro Dios porque está con nosotros en todo tiempo y en todo lugar. Sabemos y reconocemos que el Señor nuestro Dios camina con nosotros en todo tiempo. Él es nuestro Padre, Él nos ama. Él está en todo tiempo y en todo lugar en nuestras vidas. Sepamos, hermanos, que Él está cerca de aquellos que le siguen, cerca de aquellos que le aman. Bendito es el nombre del Señor. Por eso en este día decimos al Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y digámosle hoy al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma: oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca acostada sin agua, te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios, toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote, me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias por este día, Señor, estamos en tu presencia. Espíritu Santo, ven, ilumínanos y santifícanos. Ven con tu fuerza, Señor Jesús, ven con tu poder. Ven, Jesús, con tu gracia, Señor Jesús, porque tú eres un Dios todopoderoso, un Dios de victoria, Señor Jesús, un Dios que nos llena, Señor, de tu sabiduría, de la ciencia. Bendito Dios, derrámate en nosotros, Espíritu Santo, con la fuerza de tu Espíritu, con la fuerza de tu poder, Jesús. Maravilloso tú eres, Jesús. Gloria a ti, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Abre nuestro corazón para poder entender tu palabra, para estar vivos, Señor Jesús. Bendito Dios, Señor Jesús, en tu nombre, Jesús. Maravilloso tú eres, Dios de vida, Dios de poder. Grande eres, Señor Jesús, que estás con nosotros en todo tiempo y en todo lugar. Gracias, Cristo, por amarnos y bendecirnos. Amén, amén y amén. Qué bueno, mis hermanos, recordándoles que dejen me gusta, comente y comparta también para gloria y honra de nuestro Señor. Hemos dado introducción, hermanos, al tema de los profetas, un tema sumamente importante. Ya en esta clase finalizamos el tema de los profetas y en nuestras próximas entregas vamos a seguir hablando acerca de otros temas importantes de los que nosotros estamos recibiendo formación para la gloria de Dios. Recuerde que la palabra profeta es griega. La palabra profeta, que significa hablar en nombre de. Por tanto, el nombre de profeta indica claramente la misión de estos hombres. El profeta es aquel que habla en nombre del Señor. Es su voz viva en medio del pueblo para recordar las promesas entre Dios y su pueblo, para enderezar y corregir, y por tanto tiene doble finalidad: anunciar y denunciar. Y escuchábamos en la clase anterior, en el tema 18 de los profetas, que los profetas estuvieron involucrados tanto en temas de la vida política, así también como de temas de la moral, de la vida moral. Recordamos que hablaban de el efecto del pecado que atentaba contra Dios y su justicia. También de igual forma dimos varios ejemplos de cómo ellos interactuaban en la política, o sea que hacían, veían, denunciaban en nombre del Señor, tomando en cuenta las palabras, las correcciones del Señor, la influencia del Padre en cada uno de nosotros.
Y en la Biblia también los profetas son llamados como esos guardianes del pueblo de Dios, centinelas de Yahvé. Esos eran hombres de fuerte personalidad y de espiritualidad, eran intermediarios, siervos de Yahvé, y se dice que ellos servían. Ya nosotros hemos estudiado cómo nació ese profetismo y cuáles eran el mensaje que ellos realizaban y cuáles eran las características que ellos tenían. ¿Y cuántos son los profetas, hermanos? Son 4 profetas mayores, que es importante que usted lo sepa: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Esos son los cuatro profetas mayores: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y hay 13 menores, que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías y Baruc. Esos son los profetas, hermanos. Y ya usted ahí de esa manera ya lo tiene pendiente. Si usted se lo quiere escribir, ya usted ahí lo tiene en cuenta, para que usted tenga esa característica. Entonces los profetas, como hombres de la palabra, usaron mucho género literario para transmitir el mensaje de Dios. Ellos utilizaban principalmente los relatos de su vocación, como lo vemos nosotros, el llamado de Jeremías, el llamado de Isaías. Entonces, a través del llamado que Dios le hacía, ellos daban los hechos, a través de su relato, evidenciaban la presencia de Dios dentro de la historia. Ese llamado. También a través de los oráculos, como hemos mencionado, que son una declaración solemne hecha en nombre de Dios. Los oráculos pueden ser de juicio, donde se da el juicio de Dios contra una persona o un pueblo, y también oráculos de felicidad, que son gracias de salvación, promesas de vida. También utilizaron acciones simbólicas, que no son palabras sino hechos, que luego explicaban al pueblo. Así también como parábolas, que fueron esas contrastaciones entre las diferentes realidades, entre el Dios, entre la existencia en la tierra y lo espiritual. Esas comparaciones, muy bien, por ejemplo, como nosotros lo vemos muy común también del Nuevo Testamento, pero también utilizado esa característica literaria. Entonces, hermanos, un tema también que cabe resaltar dentro de este estudio de los profetas es hablar acerca de los falsos profetas, porque no todos los profetas que hubo en Israel fueron verdaderos profetas. También los hubo falsos, hermanos, inauténticos, eran lobos disfrazados de ovejas. Y esos hombres hacían daño al pueblo, lo engañaban, hermanos, le daban una falsa seguridad, lo afianzaban en sus prácticas religiosas, rutinarias y tradicionales. Mientras las injusticias y los atropellos cundían por todas partes. Sí, hermano, así era. Y de esta manera, los verdaderos profetas de Dios tuvieron que luchar, hermano, contra gente de semejante clase. Las acusaciones de los verdaderos profetas contra los falsos profetas son muy abundantes. Por ejemplo, el Señor no les ha enviado ni ha hablado, porque su fuente de inspiración es su propio corazón, hermano. Ellos mantenían al pueblo con falsas seguridades. Y ellos confirman a la gente en el pecado. Y ellos hacían que el pueblo se olvide del nombre del Señor. Y hasta impedían, hermanos, la verdadera conversión de la gente. Ellos desviaban al pueblo hacia la ruina, hermanos. Porque ellos anunciaban lo que le conviene, hermano. ¿Y qué era eso? Agradar a los hombres. Llevaban cicatrices y vestidos ásperos para engañar a la gente. También ellos profetizaban por el lucro y la ganancia. Cuidado, hermano.
les gustaba explotar al pueblo, eran amantes del vino, de la inmoralidad, de la violencia, de la mentira, eran amantes del soborno. Sí, hermanos. Y ahí todas esas acusaciones de los verdaderos profetas contra los falsos profetas, todo eso que nosotros acabamos de realizar mención, hermanos. Y todo eso nosotros lo podemos encontrar en la palabra de Dios. Usted se lee el libro de Jeremías y usted va a encontrar todo ese tipo de acusaciones que hacía el profeta en contra de los falsos profetas también. Vemos eso en nuestra actualidad. Esto resulta impresionante, hermanos, la lucha que tenían los profetas del Señor. Y un signo más de la libertad y la valentía con que actuaron esos verdaderos hombres de Dios, hermanos. No tuvieron miedo. Pero, hermanos, es muy importante preguntarnos hoy, ¿por qué existieron esos falsos profetas en Israel? ¿Cuál es su origen? Seguramente todo procedía de las bandas de Nevín, de los tiempos de Samuel y de Elías, que quizás tuvieron sus antecesores en los profetas de los que se habla en Número capítulo 11, versículo del 24 al 30. Pero no hubo otra causa más inmediata en tiempo de la dinastía de Omrí. Por esa influencia fenicia, se inauguró un profetismo de palacio, hermano. Óigalo bien. En condiciones de servilismo delante del monarca. Y ahí el rey tenía sus profetas, que eran esos agentes más eficaces de la política real, a cambio de dinero y de la subsistencia cotidiana. Eran, por tanto, profetas profesionales, hermanos. Si usted va a Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 11 y siguiente, usted se va a dar cuenta de lo que ahí la palabra hace referencia. Y Jeremías, capítulo 18, versículo 18, también habla acerca de eso, hermano. De esos profetas, falsos profetas. Y nosotros lo podemos escuchar en la palabra. También. De ahí la corrupción de esos falsos profetas y su engaño. Y hermanos, en la actualidad también hay falsos profetas. Hay mucha gente que dice hoy en día haber sido enviado por Dios para salvar a su pueblo. Pero en realidad lo que hacen es vivir de su profesión, hermano, dando falsas seguridades a la gente, agradando a los poderosos del mundo, a los que tienen dinero, a los ricos, mientras la injusticia y la opresión de los débiles se extiende, hermano, como un manto de luto por toda la sociedad. Y nosotros estamos llamados a la verdad. Nosotros estamos llamados a llevar la luz. El Señor nos llamó a todos a ser profetas y a anunciar y a proclamar. Y si no lo hacemos, ay de mí si no lo hago, hermano. Ay de mí si no lo hago, si no proclamo la palabra. Y en este último tramo, hermano, es importante preguntarnos ya y antes de recordar lo que el Señor nos ha dicho en su palabra, a través de San Pablo, velad y orad. Velad y orad, hermano, estad vigilantes. Porque San Pedro dice, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, para que no nos dejemos engañar, hermanos. El destino de los profetas, hermanos. Unos hombres que transmitían un mensaje como el que nosotros hemos estudiado, el amor de Dios, tenían que terminar mal. Y ya hemos hablado, hermano, en el apartado de la política, de los numerosos enfrentamientos y conflictos que los profetas tuvieron contra reyes, contra nobles, contra terratenientes, contra presidentes, contra gente de poder. Y obviamente, hermanos, todas esas cosas
¿qué provocó? Les acarrió incomprensiones, hermanos, muchas persecuciones, muchas palizas, muchas cárceles. Y en ese sentido, hermanos, los evangelios recogen una palabra muy dura de Jesús, hermano. Ay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas, que edificáis sepulcros a los profetas y ornamentáis los mausoleos de los justos, diciendo: si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, no habríamos sido cómplices suyos en el asesinato de los profetas. Con esto atestiguáis en contra vuestra que sois hijos de los que asesinaron a los profetas. Evangelio según San Mateo, capítulo 23, de versículo 29 al 31. Y también en Lucas, capítulo 11, versículo 47-43. Hermanos, Jesús declara que el final de los profetas ha sido el asesinato y la muerte. Desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, el hijo de Baraquías, al que matasteis entre el santuario y el altar, hermano. Mateo capítulo 23, versículo 35. Hermano, no se sabe exactamente quién fue este personaje, pero no importa. El hecho es que cayó asesinado. Por ejemplo, como el arzobispo Óscar Anulfo Romero. Óscar Anulfo Romero es en El Salvador. ¿Cuántos sacerdotes y cuántos misioneros hoy caen por culpa de los fariseos de este tiempo? Hermano, Jesús insiste en su ataque. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envíen. Eso es lo que está pasando en este tiempo, hermano. ¿Cuántas personas están apedreando hoy a los cristianos? ¿Cuántos están apedreando hoy al evangelio? ¿Usted sabe cuántos mártires, cuánta gente ha muerto por causa de Cristo en esta tierra? ¿Cuánta sangre se ha derramado por causa de Cristo? Porque la gente crea todo para que no se crea en Cristo. Usted sabe la infinidad de sectas que se han creado para hacer que la gente no crea en Cristo. Y ahí está la verdadera gracia, hermanos, porque en Cristo está la luz. Porque al árbol bueno es que se le lanzan las piedras, hermano, las rocas. Ay, hermanos. Y en efecto, así había presentado el profeta Isaías a la que fue la ciudad santa, toda llena de criminales. Sus jefes eran unos bandidos, socios de ladrones, todos amigos de sobornos en busca de regalos, mientras que abandonaban inicuamente al huérfano y a la viuda. Si usted se va a Isaías capítulo 1, ahí usted encuentra esa palabra donde Isaías denunciaba, y está claro, hermanos, que hombres que hablaban de esta manera tenían que tener un mal destino, hermano, la cárcel, la condena y la muerte. Pero no por eso Dios dejó de olvidarse de ellos, porque ellos han sido glorificados junto con Cristo, con el enviado. Y la razón, hermano, de todo esto está en la libertad con que vivieron y hablaron los profetas. Y es verdad, hermano, como ha dicho muy bien Bonrad, que los profetas no hablaron de ese asunto ni hicieron de su propia libertad un objeto de su predicación. Pero también es cierto que ejercieron esa libertad de una manera grandiosa. Cuando ellos se enfrentaban a los reyes, a los nobles, a los terratenientes con valor y no tenían miedo de decirle las cosas que estaban mal, a los fariseos, a los hipócritas, a los perseguidores, a los que subyugaban al pueblo bajo la esclavitud. Anunciaban, hermano, por ejemplo, que las huestes serían diezmadas o la deportación del país,
Y es evidente que ellos se comportaban con una libertad sorprendente, hermano. Es más, a veces generalizaban o desfiguraban hasta el extremo las palabras o la conducta de aquellos a quienes atacaban. Con lo cual lo que querían era mostrar el fin que conduce, el mal camino por el que iban sus oyentes, porque mucha gente los escuchaba. Pero está claro que eso mismo indica hasta la evidencia, la soberana libertad con que procedían estos hombres de Dios, hermanos. Hermanos, y tratar de comprender que los profetas fueron la voz que anunciaba desde tiempos antiguos al profeta definitivo, el más grande de todos los profetas, que se llama Jesús de Nazaret. Y efectivamente fue reconocido como profeta por la gente de su tiempo. Y él mismo se presentó como profeta. Y por eso, como Moisés o a imitación de Eliseo, Jesús multiplica el pan. Lo mismo que Eliseo cura a los leprosos y resucita al hijo de la viuda de Naúm, como habían hecho Elías y Eliseo. Jesús fue el más importante de todos los profetas. Pero todos sabemos cuál fue el destino de Jesús. La muerte violenta en manos de sus enemigos, hermanos, porque procedió y habló con más libertad, aún más que todos los profetas antiguos. Le dijo lo que tenía que decirle a la gente. A Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. Y no se limpia no hagan limpiar una copa por fuera y por dentro sucia. ¿Cuántas maravillas nos dijo nuestro gran profeta Jesús? Y en la iglesia también hay profetas, muchos hombres inspirados que hablan en nombre de Dios. Pero más importante, hermanos, que eso es comprender que desde el momento en que el Espíritu de Dios se derramó sobre todo hombre, en aquel día de Pentecostés, todos en la iglesia tienen el don profético, hermanos. Hechos capítulo 2 versículos 17 y 18, lo cual quiere decir que el mensaje y el destino de los profetas es no solo una palabra que se dirige a nosotros, hermanos, sino sobre todo una tarea que se nos impone, hermanos. El mensaje de los profetas debe ser también nuestro mensaje al mundo, y el destino de los profetas debe ser también nuestro destino. Asimismo, hermano, por Cristo hasta el final. Iré con Cristo. Qué grande tú eres, Señor. Y resumimos este tema, hermanos. Ya finalizamos este tema de los profetas, esperando que haya sido de mucho entendimiento, de mucho agrado para usted, que usted ha podido aprender acerca de esos profetas que llevaron ese mensaje de salvación. Hay más temas, hermanos, de los cuales nosotros podemos hablar, pero es un tema más amplio y que conlleva mucho más trabajo. De este tema del día de hoy retomamos y hacemos un resumen de lo que hemos hablado del tema. Recordemos que el fenómeno profético estuvo bastante extendido entre los pueblos antiguos, desde Oriente, tuvo especial importancia en Israel entre los años 750 y 400 a.C. Dijimos que los profetas fueron hombres de Dios que tuvieron una experiencia muy profunda de Dios, lo cual Dios lo capacitó para descubrir los acontecimientos y en la historia las intervenciones de Dios para el bien del pueblo. Por su parte, el mensaje de los profetas se refiere sobre todo a Dios como único y absoluto. Los profetas también insistieron en que donde no hay justicia, el culto a Dios es una ofensa. Por consiguiente, ellos realizaron un trabajo en la vida moral. Los profetas unen la relación con Dios y la relación con el hombre, recordándonos que debemos amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestros hermanos como a nosotros mismos. De manera que la verdadera relación que con Dios exige una relación, hermanos, correcta con los demás.
porque si no amamos a los demás, estamos faltando el gran mandamiento de la ley. También es importante el mensaje de los profetas en lo que toca a la política, porque ellos se metieron en la política porque vieron que en eso se jugaba el bien del pueblo. Por eso muchas veces ellos se enfrentaron a los gobernantes y tuvieron muchos problemas. Estos profetas también denunciaron a los falsos profetas, a los que tranquilizaban al pueblo con la religión y la piedad, a los religiosos de los que nosotros hablábamos en las clases anteriores. Y finalmente hemos hablado del destino de los profetas, que fue el mismo de Jesús, una muerte violenta. Todos los cristianos tenemos que ser profetas, porque el mundo no nos quiere. Olvídese, hermano, que el mundo nunca va a querer a los cristianos, a los hijos de Dios. Pregúntese hoy, para dialogar, hermanos, en este tema, ¿qué es lo más importante del mensaje de los profetas para la iglesia actual? Y pregúntese también si usted conoce falsos profetas actuales. ¿Y debe un cristiano meterse en la política? ¿Y por qué? Respóndala usted ahí en su hogar. Puede dar para atrás y escuchar la pregunta, la escribe y la estudia, hermano. Hacemos esta oración y damos gracias a Dios por su eterna alianza que trae paz. Gracias, Señor, por haberme hablado a través de tus profetas. Que esté atento a su voz y obediente a cuanto me dicen. Pon en mi boca tus palabras para que también yo pueda ejercer mi misión de bautizado como profeta, llevando tu palabra por todas partes, con valentía y sin miedo. Gracias, Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué bueno es el Señor, hermanos, hermanas. Dios es bueno, Dios es poderoso. Dios es un Dios de victoria y un Dios de gracia. Bien, mis hermanos, finalizados estos puntos importantes en los que hemos hablado, en nuestras próximas clases estaremos hablando sobre las grandes lecciones de la historia santa. Ya hablaremos acerca de hacer una síntesis de las ideas más fundamentales que nos ofrece el Antiguo Testamento sobre Dios, la esperanza de los hombres ante Dios. Y ya luego seguiremos hablando a continuación de todos esos temas, de datos importantes de nuestra historia de la salvación. Finalizado esta etapa de enseñanza de la palabra de Dios, de esta teología popular, vamos a comenzar a estudiar los libros de la Biblia. Poco a poco, como ya hemos comenzado con el libro de los Salmos. Así que Shalom, Shalem.